Mi nombre es Justina Vigil y voy a dar los temas núcleo y nucleolo. El núcleo es una estructura fundamental que encontramos en las células eucariotas. También es conocido como el centro de control de la célula debido a su papel vital en el almacenamiento, protección y transmisión de la información genética. Una de las funciones principales de este es alojar o almacenar los genes responsables de la herencia y la síntesis de proteínas. A continuación vamos a desarrollar sus partes o subestructuras, las cuales son membrana, nucleolo, poro nuclear, cromosomas y nucleoplasma. Cuando hablamos de nucleolo, hablamos de una estructura subcelular que se encuentra dentro del núcleo de las células eucariotas. Aunque este no posee una membrana, es una región distintiva y de gran importancia para el funcionamiento celular, ya que es conocido como el sitio primario de producción y ensamblaje ribosómico. Dentro de las funciones del mismo vamos a encontrar la síntesis de ribosomas, que es la función principal, ya que son las organelas responsables de la síntesis de proteínas en las células. El nucleolo contiene el ADN ribosómico y se encarga de transcribirlo en ARN ribosómico, el cual se procesa y ensambla junto con proteínas para formar los ribosomas completos. Luego encontramos la transcripción de ARN ribosómico, donde el nucleolo es responsable del mismo, ya que este es un tipo de ARN que se combina con proteínas para formar los ribosomas. Por último, y no menos importante, el ensamblaje de subunidades ribosómicas. El nucleolo se va a encargar de ensamblar estas subunidades mayores y menores antes de que sean transportadas al citoplasma de la célula. Estas subunidades luego se unen en el citoplasma para formar los ribosomas completos. Hola, soy Rocha Lisset y el tema del que voy a hablar ahora es membrana nuclear. La membrana es el elemento que cubre el contenido nuclear, la estructura y lo separa del citoplasma. Su función es proteger al núcleo y se subdivide en membrana exterior y membrana interior, y estas permanecen separadas por un espacio perinuclear. La membrana exterior es de aspecto rugoso por la presencia de ribosomas en su composición superficial. Está ubicada entre el citoplasma y el espacio perinuclear. La membrana interna no contiene ribosomas y está ubicada entre el espacio perinuclear y el nucleoplasma. El espacio perinuclear es la estructura que se forma entre las membranas internas y externas y está formado por poros nucleares que permiten el paso de sustancia entre el núcleo y el citoplasma. El poro nuclear son grandes agrupamientos de proteínas que atraviesan la envoltura nuclear. Su función es regular el transporte y también son reguladores de la organización de la cromatina y la expresión de los genes. Es la compuerta del núcleo y todas las macromoléculas deben atravesarlo para transitar del núcleo al citoplasma y viceversa. También permiten el transporte de moléculas solubles en agua a través de una doble membrana de la envoltura nuclear. Este transporte también incluye el movimiento del ARN y ADN ribosómico desde el núcleo al citoplasma y el movimiento de proteínas como las polimerasas y láminas, además de carbohidratos, moléculas de señal y lípidos hacia el núcleo. El nucleoplasma es el medio acuoso que forma parte del interior del núcleo celular y en él se encuentran la cromatina y el nucleolo. Están formados por agua, moléculas, hormonas, enzimas, entre otros. Su función es sostener la cromatina, el nucleolo y ser el medio en el que se llevan a cabo reacciones químicas del proceso metabólico. La cromatina es la sustancia que está compuesta por nucleoproteínas y los ácidos nucleicos. En la cromatina se condensa el ADN, que suele ser de gran longitud. Durante la división celular, la cromatina se transforma en unas estructuras gruesas llamadas cromosomas y existen dos tipos de cromatina.
la cromatina con un mayor nivel de condensación y la cromatina más abundante pero con menor nivel de condensación. El ADN es el portador del material genético que cada individuo tiene, capaz de replicarse para transmitir de generación en generación las características morfológicas y fisiológicas del individuo. El ADN está en el núcleo de las células de los seres vivos y su estructura es similar a una doble hélice formada por dos cadenas de nucleótidos. Una pequeña porción de ADN está presente en las mitocondrias, que es el organelo celular que suministra energía. El ARN se encarga de transmitir la información vital del ADN y de producir las proteínas que necesitan las células para su actividad y desarrollo. Tiene una estructura de cadena simple y existen distintos tipos según su función. Está el ARN mensajero, el de transferencia y el ribosómico. Y también está el nucleolo, que es la estructura que forma parte del núcleo y está formada por proteínas y sintetiza ARN ribosómico. Es densa, esférica y el número de nucleolos y dentro del núcleo depende de cada tipo de célula. Y su función es el ensamblaje de los ribosomas. Soy Bianca Pistoni y voy a desarrollar el nucleoplasma. El nucleoplasma es el medio interno del núcleo de las células. Es una estructura incolora que está formada por una dispersión coloidal gelificada. Esto sería que está conformado por dos fases, una fase líquida y otra fase compuesta por las proteínas relacionadas con la síntesis y el empaquetamiento de los ácidos nucleicos. El componente principal en él es el agua, que se encuentra en un porcentaje del 80%, que sería esa fase líquida o solvente. Es homogéneo, es viscoso y lleva poca afinidad por los colorantes histológicos. Estos colorantes son usados para observar las características morfológicas de las células en el microscopio. Está envuelto y separado del citoplasma por la membrana nuclear. Dentro del nucleoplasma hallamos todos los componentes del núcleo, principalmente material genético, sería ADN en forma de cromatina o cromosomas, y el nucleolo. Posee nucleótidos también, ARN, agua e iones. La función del nucleoplasma es ser el lugar en donde se produce la síntesis de diferentes ARN y la síntesis del ADN nuclear, que sería esa duplicación del material genético de este ADN durante la división celular. Dentro del nucleoplasma encontramos el nucleoesqueleto, que es la matriz de proteínas filamentosas o fibrilares que vendrían a ser proteínas que pertenecen a fibras. Esta red de proteínas evita que se formen nudos en la cromatina y permite también los plegamientos de ella. Y además regula la replicación y la transcripción del ADN. Me presento, mi nombre es Ibáñez Guillermina y mi tema es cromosomas. Los cromosomas son estructuras en forma de bastón que se encuentran en el núcleo de las células, contienen información genética de un organismo y son portadores de los genes, que son segmentos específicos de ADN responsables de la herencia y la transmisión de las características de una generación a la siguiente. Tipos de cromosomas. Los cromosomas autosomas están presentes en ambos sexos y contienen genes que determinan características no relacionadas con el sexo. Los cromosomas sexuales determinan el sexo y también pueden contener otros genes no relacionados con el sexo. Durante la reproducción sexual, los cromosomas se heredan de los progenitores. Cada célula humana contiene una copia de cada cromosoma del padre y una copia correspondiente de la madre. Esta combinación genética única es lo que hace que cada individuo sea único. A veces pueden ocurrir errores durante la división celular o el desarrollo embrionario. El resultado en anomalías cromosomáticas, estas pueden incluir las pérdidas o ganancias de fragmentos de cromosomas, cambios en la estructura de los cromosomas o alteraciones en el número de cromosomas.
ejemplos de anomalías cromosomáticas: el síndrome de Down, el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter, entre otros.